Queridos alumnos, me alegra un montón volver a verlos nuevamente a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias por querer, desear, anhelar, seguir preparándose para la obra del Señor. Damos muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos da de iniciar una nueva cursada en esta segunda mitad de nuestro segundo trimestre del segundo año. Pues muchas gracias damos a Dios por este privilegio. Pero también queremos agradecer infinitamente a Dios a nombre del Consejo Académico, del Consejo de Administración, del Seminario, a nuestro querido Pastor Ramón Ruiz, quien ha aceptado concedernos su tiempo, concedernos su experiencia y conocimiento para poder abordar una materia que es fundamental, es una materia vital en la identidad nuestra como Iglesia de Dios del séptimo día, porque se estaría abordando las doctrinas distintivas de nuestro credo, de nuestra fe, y que a veces, desafortunadamente, hemos visto con profunda preocupación que la gran mayoría de nuestros miembros y a veces de nuestros líderes desconocen a profundidad esto que representa lo que nosotros creemos. Pastor Ramón, muchas gracias. Gracias por compartir este tiempo con todos nuestros alumnos de segundo año, tanto los que estarán en clase presencial como los que estarán viendo la grabación. Seguramente sus vidas serán edificadas. Todos conocemos al pastor Ramón Ruiz, sabemos de su experiencia y de su importancia de liderazgo en nuestra iglesia a nivel internacional. Y bueno, bendecimos a Dios por la vida de él, por la vida de su esposa, por la vida de su familia. La verdad, muy, muy contentos con Dios por este hermoso privilegio de que él sea parte de nuestra plantilla de profesores. Pues sin más preámbulo, me gustaría orar. Quisiera pedir a Dios su bendición para esta cursada, que esta materia sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que les invito a orar, queridos hermanos. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y este privilegio que nos das de reflexionar en aquello que de manera particular nos has permitido entender de tu palabra. Señor, te ruego que esta cursada de doctrinas distintivas pueda traer una frescura, pueda traer una actualización, pueda traer una edificación a nuestras vidas y que podamos nosotros comprender con claridad por qué creemos lo que creemos. Yo te ruego, Señor, por cada alumno que estará en clase presencial, en las clases grabadas, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos estar receptivos a toda esta enseñanza y de manera especial pedimos por nuestro pastor Ramón Ruiz, quien será el profesor de esta materia. Guíalo, Señor, como lo has hecho hasta estos momentos. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo de reflexión, de enseñanza, sabiendo que las semillas que se siembren siempre traerán frutos de justicia, de loor para gloria tuya. Te agradecemos todo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues adelante, Pastor Ramón. El tiempo es todo suyo. Gracias. Muchas gracias, hermano Abraham. Bueno, pues bienvenidos, hermanos, al curso sobre doctrinas distintivas dentro del Seminario Bíblico Argentino. Espero que con la ayuda de Dios, la enseñanza a través de este curso pueda responder a sus expectativas y que traiga mucha bendición a la vida de cada uno de ustedes. Eh, Lo que voy a compartir en el transcurso de las clases es básicamente un combinado de los testamentos de fe que prevalecen en la República Mexicana y en la Conferencia General de los Estados Unidos. Claro que cada país miembro de la Iglesia de Dios tiene su propio credo doctrinal, diríamos agrupado de la manera en que lo han determinado sus concilios, aunque en algunas partes varía el número de puntos de fe dentro del fundamento doctrinal. La verdad es que en todos y cada uno de ellos se cree prácticamente lo mismo, sobre todo en términos de doctrinas distintivas. Entendemos por doctrinas distintivas aquello que nos hace, por así decirlo, diferentes de otras denominaciones. No digo yo que seamos mejores o peores, porque no sería el término adecuado,
sino simplemente nos hace diferentes. ¿Por qué? Pues porque nosotros observamos ciertos puntos con cierto énfasis, según el entendimiento bíblico que tenemos, y no así con otros puntos que en otras denominaciones se observan también con mucho interés. Así es que hice esta combinación por tratarse de, diríamos, fundamentos de fe bien elaborados, no que los otros no los tengan, pero diríamos que son los más antiguos, por así decirlo, dentro de nuestra denominación. Quisiera hacer pues una especie de introducción un poquito amplia. Voy a permitirme compartir pantalla para que eh, ustedes me vayan siguiendo, hermanos. Eh, Estoy confiando en que pueden ver lo que estoy presentando en pantalla. Si no es así, bueno, háganme favor de hacérmelo saber, pero confío en que eh, se esté proyectando bien la pantalla. Sí, pastor, está perfecto, se mira ya bien. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Muy bien. Bueno, pues entonces, este es el curso de doctrinas distintivas de la Iglesia del Séptimo Día para el presente ciclo escolar. Y voy a comenzar hablando del objetivo de este curso, mis hermanos. En primer lugar, eh, vamos a profundizar en el texto sagrado para una mayor y mejor comprensión de las doctrinas distintivas de la Iglesia de Dios Séptimo Día, ¿no? Como oraba nuestro hermano Abraham, conocer bien por qué creemos lo que creemos, porque eso que creemos de manera distintiva es una buena opción en el mundo evangélico incluso, por el entendimiento bíblico que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero hay que conocerlo. En ese sentido vamos a profundizar, ¿verdad?, sobre el texto sagrado. Y en segundo lugar, me propongo provocar el estudio y la investigación bíblica para mejorar nuestro entendimiento teológico denominacional. Quizá en el curso del curso podamos arribar a ciertos momentos en donde veamos una oportunidad para crecer en el entendimiento bíblico teológico, porque de seguro, hermanos, lo que tenemos como fundamento doctrinal está bien, pero también de seguro puede ser mejor. No sé si me explique, pero la Biblia es una fuente inagotable de sabiduría y solo Dios sabe si con el estudio profundo de la palabra podamos comprender mejor otros credos que hasta el día de hoy no los tenemos, diríamos, bien elaborados o incluso no los creemos. Les recuerdo que en nuestra historia como denominación, en algunos países, si no es que en la mayoría, teníamos creencias que hoy, por ejemplo, ya no tenemos y que son resultado precisamente del estudio teológico de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en la República Mexicana, la iglesia comienza en 1920 y durante sus primeros años o décadas, ¿verdad?, hasta más o menos por el año 61, se celebraban como parte de la doctrina distintiva algunas festividades judaicas, como la fiesta de las cabañas, por citar un caso. Teníamos una especie de fascinación por todo lo judío y entonces incorporamos algunas festividades de Levíticos 23 y que a todas luces pertenecen a todo el sistema del antiguo pacto que ya fue superado por el primero o por el actual que tenemos, ¿no? Más bien por el segundo pacto, que es el actual que tenemos. Ahora, eso no significa
que no vamos a poner atención en el texto del Antiguo Testamento. Claro que sí, el Antiguo Testamento es palabra de Dios y no podríamos entender el Nuevo si no comprendemos el Antiguo, porque hay una relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo, y el uno no puede asimilarse correctamente sin el otro. Se dice en términos académicos que hay una relación de tipo y de antitipo. Es decir, el antiguo pacto fue una sombra de una realidad maravillosa en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero eso no quita, ¿verdad?, algunas interpretaciones que hicimos antiguamente, eh, tengamos que hacerlas hoy en día. ¿Por qué? Porque ya entendimos a ciencia cierta que eran festividades, diríamos, eminentemente nacionales para el pueblo de Israel, y no para los cristianos de este tiempo, ¿no? Es como el caso de la circuncisión, que fue un pacto con Abraham que, diríamos, al venir Cristo y comenzar de esta manera con la era de la gracia de Dios, ya ese pacto de la circuncisión quedó superado. Claramente el Nuevo Testamento enseña que la verdadera circuncisión es la del corazón y no en el prepucio de los varones. Entonces, así, por decirlo brevemente, ¿verdad? Hemos ido evolucionando doctrinalmente nosotros, teológicamente. También, no recuerdo si en Argentina, pero en Centro y Norteamérica, especialmente en México, tuvimos una doctrina en relación a Cristo que no corresponde al texto sagrado. Creímos que Cristo fue una criatura, que Cristo fue creado por Dios y no engendrado por Dios. Hay una enorme diferencia en ese concepto. Teníamos la doctrina que se conoce comúnmente como la doctrina arriana, porque su autor fue el famoso doctor Arrio, que afirmaba que Cristo fue la primera criatura que Dios formó, pero realmente entendimos con el tiempo que no es así, que Cristo no fue creado, Cristo fue creador junto con el Padre. Entonces creemos también en la divinidad de Jesús, ¿verdad? A la misma imagen y semejanza de Dios. Entonces, ese es otro de los conceptos que variaron en el transcurso de las décadas más recientes. Y también habría que decirlo que nosotros en los inicios hacíamos un énfasis muy grande, muy fuerte sobre el papel de los 10 mandamientos. Y pensábamos que los 10 mandamientos eran indispensables si queríamos ser salvos. Y esto pues realmente era muy católico, ¿no? Porque en el catolicismo se predica y se cree que la salvación es por obras, ¿verdad? Y de esta manera caminamos también durante algún tiempo. Le dimos a la ley un papel salvífico que realmente no tiene. El propósito de la ley, como lo vamos a ver en el transcurso del curso, tiene otro sentido. Y nunca la ley fue dada para salvar a la humanidad, ¿verdad? Entonces, así como estos ejemplos que he estado poniendo, hay otros, ¿verdad?, que han ido evolucionando y todo gracias a la guianza del Espíritu Santo y al estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a ir avanzando en nuestro curso. Ahora, este temario es un temario preliminar, ¿verdad?
vamos a ver la revelación especial de Dios, el criterio rector para toda creencia y para todo quehacer humano. Cuando hablo de la revelación especial de Dios, estoy hablando de la Biblia. Recuerden que Dios tiene dos revelaciones, es decir, dos formas en que se ha revelado, en que se ha dado a conocer para que el ser humano pueda atender su llamado. Y en ese sentido, la primera revelación es la revelación general, ¿no? Esta revelación general tiene que ver con la creación. La creación revela a Dios. Imagínense, si la creación es infinita, ¿cómo será el creador? Si la creación es perfecta, maravillosa, ¿cómo será el creador? Entonces, la creación revela a su creador. Es majestuosa, es inmensa, inconmensurable, es perfecta. Entonces la creación nos habla de Dios, como dicen los salmos, ¿no? Los cielos cuentan la obra de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Y es una pena, por ejemplo, que en muchas culturas, por no decir que en todas, de nuestros antepasados, pues se adoraba a la creación, pero no se adoraba al creador. Se adoraba al sol, se adoraba a la luna, se adoraba al viento, a la lluvia, a las montañas, se adoraba prácticamente todo, ¿no? En la ignorancia de las personas, pero no se adoraba al creador. Entonces, esa es la revelación general, ¿no? Pero Dios ha hecho una revelación especial porque Dios quiere que lo conozcamos de manera precisa, es decir, más detalladamente, mucho mejor que lo que nos dice la revelación general, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a la revelación especial de Dios, o sea, la Biblia. La Biblia es la escritura por medio de la cual Dios se revela al ser humano. Si alguien quiere conocer de anatomía, pues tiene que leer libros sobre el cuerpo humano. Si alguien quiere conocer sobre zoología, tiene que leer libros que hablen sobre los animales. Pero si alguien quiere conocer de Dios, tiene que leer la Biblia, porque la Biblia es la revelación especial de Dios. La Biblia es puntual. La Biblia nos dice lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada, lo que es santo y lo que es profano, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es pecado y lo que es santidad. La Biblia nos da santo y seña de todos los temas importantes para la humanidad. Y es una palabra inspirada por Dios. De hecho, ese va a ser nuestro primer abordaje, esta misma primera clase que ya estamos tomando. Ahora, vamos a revisar también el tema de la deidad, ¿no? Vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí tenemos nosotros también una doctrina distintiva porque la mayoría de los credos evangélicos y por supuesto el credo católico son trinitarios, es decir, creen en un Dios trino, en un solo Dios, pero tiene tres personas diferentes. Nosotros no creemos en la Trinidad. Y hay una primera razón para no creer. La Trinidad no es un término bíblico. La palabra no se encuentra en la Escritura. Es una creación filosófica y no es lo mismo lo filosófico que lo teológico. Para hacer teología necesitamos ir a la Biblia. En cambio, para la filosofía no, porque cualquier persona puede filosofar, es decir, puede desarrollar su mente, ¿no? Tener conocimiento, pero siempre hay que distinguir entre lo filosófico
y lo teológico. Teos, Dios, logos, tratado. Lo teológico nos enseña de Dios. Lo filosófico, filos, es amistad, relación. Logos es enseñanza, entonces los filósofos son amigos de la enseñanza. Hay una gran diferencia. Cuando tenemos los 10 mandamientos, otra de las doctrinas distintivas, la ley de Dios y su función, por ejemplo, está el sábado también. Quizá esta sea la mayor doctrina distintiva que tenemos nosotros, pero hay otras, hermanos. Puse aquí un punto número 5, otros por definir en el transcurso del curso, pero les adelanto, por ejemplo, que hablaremos del estado de los muertos. La mayoría de la gente piensa que cuando una persona se muere se va al cielo o al infierno, aunque yo realmente nunca he conocido de alguien que se haya muerto y que se haya ido al infierno. Al menos a todos los funerales que he asistido y en los que he tenido conciencia, todos absolutamente, sin importar lo que fue la vida del difunto, inmediatamente lo ubican en el cielo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un entendimiento diferente, una comprensión diferente. Nosotros no creemos que el cielo sea, diríamos, el lugar de residencia que Dios ofrece para los convertidos, ¿verdad? Tampoco creemos en el infierno como lo entiende la mayoría de la gente, donde piensan que se trata de un lago de fuego ardiendo permanentemente y donde los condenados sufren un tormento eterno. Ahí están en un grito, ¿verdad? Quemándose, quemándose, quemándose y sin poder morirse, sino más bien sufriendo eternamente y para siempre. Nosotros no creemos en eso. No, no baja con la imagen de Dios, con, diríamos, la esencia de Dios. No es un Dios sádico el que tenemos, que se complazca en el sufrimiento de sus criaturas. Además, la eternidad solo está ofrecida para los creyentes, no para los incrédulos. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se muere? Bueno, vamos a revisar lo que creemos nosotros sobre ese tema. Y bueno, así como es, está también la ley de la alimentación, digo, solo por citar algunos que ya los iremos comentando. Muy bien. Vamos entonces a tener esta breve introducción, mis hermanos y hermanas. Entre paréntesis, doy una bienvenida especial para las hermanas. Celebro mucho que se incorporen al estudio bíblico teológico y que de esta manera puedan enriquecer la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Dios les bendiga ricamente. Muy bien, la introducción, hermanos, dice así: toda capacitación bíblico-teológica, y voy a explicar de una vez este concepto. Hablamos de capacitación bíblico-teológica, primero bíblico porque la capacitación, el estudio, la enseñanza surge de la Biblia. Por eso es bíblica o bíblico. Eso es lo primero. Sin Biblia no hay teología. Entonces, por eso le llamamos capacitación bíblico-teológica, porque vamos a leer el texto sagrado. Ahora, ese texto sagrado necesita interpretarse. Y entonces ahí es donde entra la teología, con sus diferentes, diríamos, ramas, ¿no? Por ejemplo, la exégesis, para saber lo que dice el texto. Por ejemplo, la hermenéutica, para saber lo que significa eso que dice el texto. Pues por eso hablamos siempre de bíblico-teológica, porque es una lectura de la palabra, un estudio de la palabra, pero también hay una interpretación de esa palabra. Y es muy importante la interpretación porque, nada más por citar un caso, les recuerdo que el documento más nuevo,
más joven que tenemos es el Apocalipsis de Juan. Y de ese texto a nuestros días hay prácticamente 2000 años, por decir un número, ¿no? 1950 por ahí, ¿verdad? 40 años han transcurrido desde que Juan escribió ese libro hasta nuestros días. Bueno, pues algunas cosas han cambiado. Algunos términos, algunos símbolos que se usan en el Apocalipsis han cambiado. Por tal motivo se hace necesaria la interpretación, la hermenéutica. Entonces, es un trabajo también que le pertenece a la iglesia, ¿verdad? No es algo exclusivo del líder, del pastor o del ministro, sino más bien algo que se le confiere a la iglesia, ¿verdad? Nosotros creemos en el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. No importa su grado académico, no importa su estado social, no importa su género, si es femenino o masculino, todos tenemos el Espíritu Santo y todos podemos interpretar la Biblia. Ahora, ¿hay reglas para interpretar? Claro que sí, hay que conocerlas para reducir el margen de error. Pero repito, es tarea absolutamente de todos. Muy bien. Ahora, quisiera también, hermanos, hacer una breve reflexión sobre el dogma. Entendemos por dogma, hermanos, el conjunto de creencias que nosotros tenemos. Es decir, nosotros hemos elaborado nuestro propio dogma. Ya hablé yo, por ejemplo, ahorita del sábado, de los 10 mandamientos, del estado de los muertos, de la ley de Dios, eh, por citar algunos ejemplos de lo que es nuestro dogma, ¿no? Entonces, nosotros, Iglesia de Dios Séptimo Día, hemos formado nuestro dogma, como todas las denominaciones. Todas las denominaciones tienen su propio sistema de doctrinas, su propio dogma, ¿verdad? El dogma es el conjunto de doctrinas que tiene cada iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos nuestro propio dogma y debo decir también que en la mayoría de los países, por no decir que en todos, donde se encuentra nuestra denominación, creemos, y damos gracias a Dios por eso, que nuestro dogma es un credo abierto, a diferencia de otras denominaciones que tienen un credo cerrado. ¿Qué pasa cuando se tiene un credo cerrado? Bueno, pues que ya no hay nada que hacer. Cuando alguien tiene un credo cerrado, piensa que ya conoció todo lo que podía conocer, piensa que ya sabe todo lo que tenía que saber. Y entonces cierra su dogma y ya nadie le puede mover a nada. ¿Por qué? Porque es un dogma cerrado. Así existen algunas denominaciones. No es el caso de la nuestra. Nosotros tenemos un dogma abierto o un credo abierto. Como decía al principio, ¿no? Si tenemos un estudio serio, profundo de la Biblia, podemos darnos el lujo de cambiar nuestro credo. ¿Por qué? Porque es un credo abierto. Si es para mejorar, adelante. Lo podemos hacer, claro, siguiendo los lineamientos que existen en cada país. Pero es una bendición muy grande que tengamos un credo abierto. Yo recuerdo con mucho cariño un profesor que tuve en mi época universitaria que me dijo, mira Ramón, lo que sabes está bien, porque yo de joven presumía la doctrina de la iglesia y me decía, mira, lo que sabes está bien, pero no es todo lo que debes de saber, hay mucho más. Y efectivamente tenía razón ese profesor. ¿Por qué? Pues porque en el transcurso de los años he ido yo mismo cambiando algunos conceptos que tenía, ¿verdad? Ahora,
¿Qué es el credo? Bueno, pues el credo es un canon dentro del canon, ¿verdad? La verdad, hermanos, la verdad, desde mi punto de vista, ninguno de nosotros y ninguna denominación debería tener credo. Realmente no debería de existir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el credo completo en los 66 libros de la Biblia. O sea, la Biblia completa es nuestro credo. Pero ¿qué hemos hecho? Bueno, lo que hemos hecho es hacer nuestro credo particular. ¿Por qué? Pues porque encontramos ciertos puntos que nos parecen más interesantes y los ponemos en un papel y los escribimos y entonces vamos formando nuestro credo. Bueno, a ese credo se le llama el canon dentro del canon. ¿Usted ha subrayado alguna vez algún pasaje de la Biblia? Seguramente que sí. ¿Y por qué lo subrayó? Pues porque le pareció muy importante o porque significó algo muy importante en su vida o porque le pareció contundente. Y entonces empezamos con un texto y luego otro y en un libro y luego en otro y la verdad es que ahora tenemos docenas de textos subrayados. Bueno, cada quien tiene su canon dentro de su canon, no es nada más la denominación, sino que cada individuo ha hecho su propio canon, una especie de canoncito, ¿no? Por así decirlo yo, ¿verdad? Porque yo veo, por ejemplo, la Biblia de mi esposa y tiene textos subrayados que para ella han significado mucho, ¿no? Ella tiene su propio canon pequeño, ¿verdad? Luego sigue el canon grande de la denominación y todo contenido en el único canon que debemos de tener, que es el de la palabra de Dios. Ahora, hay que reconocer también, hermanos, que el canon de nosotros, ¿no? O sea, el dogma, por así decirlo, es una elaboración humana, ¿verdad? No está mal, porque pues realmente lo hemos hecho de manera concienzuda y nos ha servido de manera práctica para saber exactamente lo que creemos entre todo lo que está escrito en la Biblia. Nada más que les recuerdo que es una elaboración humana, humana. El fundamento doctrinal que usted tiene o los puntos de fe que usted tiene es una elaboración humana y nunca se va a comparar a la palabra revelada por Dios, conocida como la Biblia. Hay que estar conscientes de eso, ¿no? Una cosa es nuestro canon, por ejemplo, yo tengo mi canon, ¿verdad? Aquí lo tengo conmigo, aquí tengo los 38 puntos de fe o las doctrinas distintivas, ¿verdad? Pero tengo que estar consciente de que mi canon yo lo elaboré y como yo soy imperfecto, entonces el fundamento doctrinal que yo tengo no se puede comparar con la Biblia porque la Biblia es perfecta. En cambio, mi fundamento doctrinal es imperfecto. Por eso hemos ido cambiando, porque descubrimos verdades mayores y vamos cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Recuerdo también que hasta los años 60, en México, por ejemplo, si una mujer estaba en su periodo menstrual, no podía asistir al culto, porque en la ley de Moisés se consideraban a las mujeres durante ese tiempo como impuras, entonces no podían participar de la vida comunitaria. Pero ya cambió, ¿verdad? Entonces, eh, durante algún tiempo lo tuvimos nosotros en México, ¿verdad? Igual cuando la mujer daba luz,
Si era un niño, tenía que guardar cuarentena. Si era una niña, eran 80 días. Pero ya cambió. ¿Por qué? Porque ese dogma que hicimos no era eh, lo mejor que podíamos hacer y entonces quitamos muchas cosas y pusimos otras mejores, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes de que por encima de todo está la Biblia, ¿no? Ese es el siguiente punto. La, la, la doctrina distintiva debe de estar subordinada a la revelación, es decir, a la palabra de Dios, ¿no? Si yo tengo aquí mi doctrina distintiva, debo de estar consciente de que por encima está la palabra de Dios. Esto es lo que manda sobre esto. Entonces hay que estar conscientes de que la máxima autoridad, como lo vamos a ver más adelante, en materia de fe y doctrina, pues es la Biblia, ¿no? Con sus 66 libros. Ahora, en el punto número 5, tenemos revelación es igual a palabra de Dios, es una fórmula. Y esto es interesante, hermanos, porque parte de nuestro credo es precisamente así. Nosotros entendemos que la revelación, la Biblia, es palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Bueno, pues porque en algunas denominaciones no solo la revelación, sino que otras cosas también son palabra de Dios, otras escrituras, otros documentos. Por ejemplo, en el caso de los mormones, ellos tienen la Biblia más el libro del mormón. Entonces, la Biblia más el libro del mormón es igual a la palabra de Dios. Es otra fórmula diferente. Es lo mismo que en la tradición adventista. En la tradición adventista está la Biblia más los escritos proféticos de Elena G. de White. La Biblia más los escritos proféticos de Elena G. de White es igual a palabra de Dios. O como también pasa en la tradición católica, ¿no? Que la Biblia más las encíclicas papales, etcétera, es igual a palabra de Dios. Y muchas veces se termina predicando más de, no sé, los escritos de Elena White que de la misma Biblia, ¿no? En el caso de los adventistas. O cada quien en su propia denominación, predicando más su fundamento de fe que lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, para nosotros, revelación es igual a palabra de Dios. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. Solamente la palabra revelada es la palabra de Dios. Y de ahí nada, ¿verdad? Nada, nada de que la tradición de la iglesia más la Biblia es igual a palabra de Dios. Otra vez, repito, como en el caso de la iglesia católica, no. Nosotros solo la Biblia es palabra de Dios. Muy bien, déjenme ver qué sigue. Bueno, estaríamos aquí entrando eh, al punto primero en la declaración de fe, que tiene que ver justamente con la Santa Biblia. Ahora, no sé, hermanos, quisiera abrir un breve espacio de unos 5 minutos solo para interactuar un poco con ustedes si es necesario, para saber si me estoy explicando bien o no están claros los conceptos que estoy comentando. Si alguien quiere decir algo, simplemente vamos bien, hermano, adelante. O si tiene algunas dudas y dice, hermano, por favor explíqueme bien esto, no entendí esta parte. Aunque al final de la clase que estaremos dando, habrá tiempo para preguntas y respuestas, pero ahorita, por lo pronto, nada más quiero saber si vamos bien, hermanos.
Bueno, espero que sí. Nadie ha dicho nada, pero espero que sí, ¿verdad? Hermana Esmeralda, ¿quiere comentar algo? Saludos de paz, hermano. Paz, hermana. Está muy interesante su clase. Nos abre más la mente a conocer un poquito más de la historia de nuestra iglesia y este Fíjese que no tenemos un buen audio de parte suya, me hermana. comentaba de sobre la ley de vivirlo con algunas, a ver, es que como ¿sí me escuchó? Bueno, ahorita sí, pero la última parte ya no la escuchamos. Nada más el saludo y los primeros comentarios. Si no, al rato que llegue, hermana, a casa y se puede conectar con más calma, parece que está viajando, la podemos escuchar. Quería nada más simplemente preguntar si se está entendiendo lo que estoy explicando, si se está asimilando nada más para estar seguros de que vamos bien y si no, bueno, hacer los ajustes necesarios. ¿Alguien quiere opinar algo? Buenas tardes, pastor. Sí, Eh, hermana. yo solo quiero decir que está muy claro, está muy interesante y bueno, ya escuché cosas que no las había escuchado, así que estoy muy Bueno, contenta. bueno. Gracias, hermana. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Esther Otto. Esther. Gracias, hermana Esther. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces vamos a introducir, sería nuestra primera doctrina distintiva y que tiene que ver con la Santa Biblia. Casi en todos los países donde existe la Iglesia de Dios, el primer punto de fe es la Santa Biblia. ¿Por qué? Pues porque a través de la Santa Biblia nosotros conocemos de Dios. Por eso lo ponemos en primer lugar. Si no tuviéramos Biblia, pues no tendríamos el conocimiento que tenemos. Por eso es importante esta enseñanza sobre la Biblia y también la defensa de la Biblia, ¿no? Defender la Biblia, por decirlo en mis propias palabras. ¿Por qué? Porque es realmente el gran tesoro que tenemos. Es oro molido, porque como dijimos en la introducción, se trata de la revelación especial de Dios, para que lo conozcamos como ahora lo conocemos, ¿verdad? Con detalles muy particulares. Muy bien, entonces vamos a introducirnos a este primer tema. Voy a recomendarles a los que puedan hacerlo que tengan una libreta y una pluma para que vayan tomando nota de aquello que les parezca interesante o también si surgen algunas preguntas o dudas, las puedan plantear al final de la clase y así responderlas, ¿verdad? Además, como ejercicio didáctico es muy saludable porque eh, al escribir aquello que me interesa lo puedo aprender más fácil porque estoy poniendo pues mis sentidos completos, no solamente el auditivo, sino también la vista, el cerebro mismo, la escritura, todo me ayuda para una mejor comprensión. Los apuntes siempre son muy interesantes. Muy bien, entonces empezamos con el primer punto de fe, por así decirlo, ¿verdad? En todos los fundamentos doctrinales de los países donde está la iglesia, y es el de la Santa Biblia, ¿no? Compuesta del Antiguo y Nuevo Testamento. Es la palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Escrita por hombres, es cierto, pero inspirada por Dios. Ahora, mucha gente dice, no, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Y yo digo, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que fue escrita por hombres porque yo soy hombre. A mí me interesa porque es mi realidad.
Si la escribe un ángel, pues yo no tengo nada que ver con un ángel porque son seres espirituales. Yo no podría entender. Yo necesito que alguien me hable en mi idioma, en mi realidad, en mis sentimientos, en mis experiencias, en mis traumas, en mis alegrías, en mis fracasos. Es lo que yo necesito para saber cómo manejar mi vida. Y entonces Dios ha tenido a bien usar hombres para escribir su palabra, o mujeres en algunos casos, ¿no? Eh, y lo que sí hace diferente a la Biblia de cualquier otro documento es que está inspirada por Dios. Eso es diferente. Escrita por hombres, pero inspirada por Dios. El concepto de inspiración, hermanos, es muy interesante, lo vamos a ver más adelante, pero simple y sencillamente quiere decir que Dios entró con su espíritu a la mente de los escritores y los impulsó para que escribieran lo que Dios quería que escribieran. Ni una letra más, ni una letra menos. Lo que está escrito en la Biblia es lo que Dios inspiró para que quedara escrito, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy importante también reconocer las palabras que usa la Biblia. Así en detalle, palabra por palabra, o incluso letras. ¿Por qué? Porque ninguna palabra es casualidad en la Biblia. Todas las palabras están inspiradas divinamente, es decir, por Dios. Es como si Dios soplara de su espíritu sobre los escritores y ellos, impregnados por la presencia de Dios, fueron impulsados a escribir la palabra. Entonces, por eso decimos que es inspirada por Dios. No es una bonita idea o una gran novela, un gran libro. No. Es mucho más que eso. Es una palabra inspirada por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, reconocemos que la Biblia es inerrante. ¿Qué significa esto? Que no tiene errores en su escrito original. Hago esta aclaración, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando se escribió la Biblia originalmente en los pergaminos o en los diferentes elementos que se usaron para escribir la Biblia, no hay errores, ¿no? No hay errores. Es inerrante, es decir, sin errores. Ahora, hay que reconocer, hermanos, que lamentablemente no tenemos ya ningún escrito original. Todos los escritos originales están perdidos. ¿Por qué? Pues porque como les decía yo, ¿verdad? El último texto escrito en la Biblia es el Apocalipsis de Juan en el año 90 de la era cristiana. Estamos en el 2023, es decir, 77 años de distancia, algo así más o menos. Entonces han pasado 20 siglos. Es un tiempo muchísimo, muy grande. Y aparte de eso, eh, simplemente los escritos, aunque fueron inspirados por Dios, se perdieron los escritos originales. Lo que tenemos nosotros son copias de los escritos originales, o mejor dicho, copias de las copias de las copias y de las copias, porque eso fue lo que hizo la iglesia primitiva, la encargada de cerrar el canon, por lo menos del Nuevo Testamento, porque del Antiguo Testamento fue el pueblo de Israel, con sus cuidados, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer esto, ¿no? La Biblia es inerrante en sus escritos originales, pero lo que tenemos ahora son copias de copias de copias. Ahora, esto no quiere decir que está llena de errores, no, pero sí se reconocen
algunos textos que no se encuentran en los escritos más antiguos. Eso también habría que reconocerlo, ¿verdad? Quizá en un curso especial sobre revelación especial de Dios pudiera profundizarse más sobre esto. Yo ahorita, por lo pronto, los hago conscientes de esta realidad. Y también nosotros afirmamos que la Biblia y solo la Biblia es la única regla de autoridad e infalible de fe y conducta para la humanidad. No sé si ustedes han leído la historia de la iglesia acá en Estados Unidos, pero la historia de nuestra denominación en Estados Unidos habla de que fuimos parte de un movimiento muy grande en el siglo XVIII, en donde se caracterizaba por guardar el sábado como día de reposo y también por esperar la segunda venida de Cristo. Eran las dos doctrinas distintivas en aquella época. Pero hubo en algunos líderes de este movimiento sabatista que se arriesgaron a profetizar acerca de la segunda venida de Cristo y entonces obviamente erraron, ¿verdad? Y entonces hubo estas fricciones que ahora conocemos, ¿no? Como la iglesia adventista, estas fracciones, mejor dicho, y bautistas del séptimo día, etcétera, ¿verdad? Y quien se reconoce como el haber sido el fundador de nuestra denominación acá en Estados Unidos, el hermano Cranmer, eh, cuando lo invitaron a formar parte de otros movimientos que tenían otros documentos aparte de la Biblia, él dijo estas palabras, hermanos: comencé solo con mi Biblia a creer en Dios y voy a seguir solo con mi Biblia. O sea, no aceptamos nosotros ningún otro libro que tenga la misma autoridad. No digo que sean malos, ¿verdad? Pero no aceptamos ningún otro libro que tenga la autoridad que tiene la Biblia. La Biblia es suficiente para conocer a Dios. Por lo tanto, no aceptamos poner otro documento al mismo nivel de la Biblia. Porque como dije al principio, nuestro mismo fundamento doctrinal está, diríamos, subordinado a la Santa Biblia, ¿no? Entonces, repito, la Biblia es la única regla de autoridad e infalible, es decir, que no falla respecto de la fe y conducta para la humanidad. Muy bien. Muy bien, hermanos. Ahora, vamos a decir que la Biblia es una colección de libros escritos por más de 30 hombres bajo la inspiración del Espíritu de Dios por un periodo aproximado de 1500 años. Esta extraordinaria biblioteca de historia, ley, poesía, sabiduría, evangelio, cartas, enseñanzas, profecías, constituyen las santas escrituras de la fe cristiana. La Biblia forma el fundamento de la fe cristiana y de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tome nota de estos datos, porque, repito, estamos hablando de que la Biblia se completó más o menos en el transcurso de 1500 años. Es toda una proeza que Dios dirigió con su poder para tener la Biblia como la tenemos hoy, porque para completar el canon pasaron más de un milenio, es decir, un milenio y medio, es decir, 1500 años. Y fue escrito por hombres en diferentes épocas,
en diferentes lugares. Hay escritos en la Biblia que se escribieron en Egipto, otros se escribieron en Babilonia, otros se escribieron en Nínive, otros se escribieron en Jerusalén o en Israel. O sea, diferentes lugares, diferentes épocas, ¿verdad? Se supone que el libro de Job es el libro más antiguo del que se tiene conocimiento y está más o menos ubicado 1500 años, 1000 o 1000 y pico de años antes de Cristo, ¿no? Entonces, realmente ha pasado la prueba del tiempo, también de los lugares, porque hay muchos lugares donde se escribieron los diferentes libros de la Biblia, en total 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento. Entonces tenemos esta gama, ¿no? Y es maravilloso, hermanos, porque no obstante la diferencia que hay de escritores, de lugares, de tiempo en el que se escribieron, la Biblia guarda una perfecta unidad, es decir, no hay contradicción entre lo que dice Job y lo que dice el apóstol Pedro. No hay contradicción en lo que dice el Pentateuco y lo que dice Apocalipsis. No hay contradicción entre los salmos y los evangelios. Hay unidad. ¿Por qué? Porque es un mismo espíritu. Es el mismo Espíritu Santo el que guió a los escritores para que tengamos la escritura como la tenemos ahora mismo, ¿no? La palabra Biblia se deriva del griego biblos, que significa libros en su interior. Las siguientes palabras son usadas en referencia a sí misma. Por ejemplo, Daniel habla de los libros refiriéndose a la Biblia del Antiguo Testamento. Obviamente el Nuevo todavía no estaba. Pablo le llama las Sagradas Escrituras en Romanos y también en la segunda carta a Timoteo. O también le llama escritura simplemente a la Biblia en la segunda carta a Timoteo. Pedro llama oráculo y así por el estilo se va eh, hablando de la Biblia en diferentes términos, ¿no? Hoy sabemos que es la palabra de Dios, es el texto sagrado, son los oráculos santos, es, ¿qué más, hermanos? Pues la palabra eh, divino, humana, en fin, hay muchos términos que se usan para referirnos a la escritura, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a hacer un paréntesis, hermanos, aquí para tomar un receso de 10 minutos en punto de las, bueno, dentro de 10 minutos, porque tenemos diferentes horarios, vamos a retornar con el favor de Dios. Entonces, relájense, estírense un poquito y venimos en 10 minutos la segunda parte. Gracias, hermano.